¿Buscas un sistema de audio compacto, preciso y precioso? Pues quédate con nosotros porque tenemos un sistema de audio 2.0 de la mano de Creative que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Hoy tenemos con nosotros los Creative Pebble Pro, unos pequeños y preciosos altavoces de Creative que ahora nos llegan con un precioso halo underglow, lo que es lo mismo de esto que brilla por debajito, RGB para darle un toquecito más gaming a nuestro escritorio y con unas especificaciones que simple y llanamente os van a encantar. Y es que normalmente asociamos un sistema 2.0 o lo que es lo mismo, sin un subwoofer dedicado, ya sabéis, esos cajones grandes que acabamos metiendo debajo del escritorio y que acabamos dándole con la silla cada vez que la intentamos guardar. El que carezca de eso lo solemos asociar con unos graves un poquito pobres, pero recordad, estamos hablando de Creative y obviamente esto no tiene nada que ver con todo lo que estamos acostumbrados a ver. Como decíamos, implementan una retroiluminación RGB inferior, personalizable sin necesidad de ningún tipo de software, gracias a un botoncito RGB dedicado y a un ajuste mediante la ruedecita, pudiendo escoger entre un modo pulsación, una rotación de espectro, un color fijo y por supuesto un color apagado. Pero esto no es lo único que ha metido Creative en estos Pebble Pro para darle ese apellido de Pro, y es que se han revisado los drivers, se han actualizado los amplificadores analógicos a un par de amplificadores de entrada digital integrados para conseguir un audio más rico y potente, y se implementan las tecnologías Clear Diálogos y Bass Flex para disfrutar de los diálogos de tus experiencias multimedia sin renunciar a unos graves más potentes. Pero vamos, como decíamos antes en muchos vídeos, vayamos por partes, como dice Jack el Destripador. Como decíamos, o mejor dicho, como bien sabéis, normalmente asociamos unos altavoces pequeñitos a un audio pobre, carente de potencia, o lo que es peor, que tiende a distorsionar y a meter estridencias y ruidos raros cuando llegamos a unos volúmenes altos o implementamos unos graves demasiado potentes. Pero como hemos dicho en la introducción también, os recordamos que estamos hablando de Creative y que es una de las marcas, si no la que más renombre tiene en el apartado de audio y que lleva con nosotros muchísimos años haciéndolo muy pero que muy bien. Y es que gracias a la implementación de esos amplificadores digitales y al procesamiento de audio integrado, se permite que los componentes internos manejen una mayor potencia de salida, ofreciendo un rendimiento espectacular. Además, hay que sumarle que se han rediseñado los drivers de 2,25 pulgadas utilizando un diseño de traductor completamente nuevo y consiguiendo implementar una potencia de hasta 10 vatios RMS en total y una potencia de pico de hasta 20 vatios. Pero eso no es todo, y es que si miramos la trasera encontramos dos puertos USB Type-C y uno de ellos es para dotarle, mejor dicho, conectarlo a una alimentación de 30 vatios. Si lo hacemos así, vamos a conseguir doblar esa potencia hasta alcanzar los 30 vatios RMS con un pico de 60 vatios. Esto es una auténtica bestialidad en audio y vamos a ofrecer toda esa potencia con un sonido muy definido, sin perder precisión, sin perder claridad y sin llegar a meter estridencias, distorsiones o sonidos raros, puesto que estamos hablando de unos drivers, o mejor dicho, de unos altavoces de primerísima calidad dentro de Creative, y eso ya es mucho decir. Lo que decíamos de los graves y el subwoofer, obviamente si a esta canelita en rama le metemos un subwoofer, pues tendremos mejores graves, pero os recordamos que estamos hablando de Creative y que hemos dicho ya que implementan la tecnología Bass Flex de Creative, lo que permite ofrecer una frecuencia baja amplificada para conseguir unos graves más pronunciados, incluso cuando el volumen es más bajo. Además, si veis, los altavoces cuentan, mejor dicho, los altavoces dotan de una inclinación de 45 grados a los drivers propiamente dichos, para que cuando los tengamos de frente vayan directamente a nuestra cara, que a fin de cuentas es donde tenemos las orejitas y donde vamos a percibir el audio, focalizando
toda la potencia de salida de audio justamente donde la queremos para conseguir una experiencia auditiva o sonora muchísimo mejor. Además de Bass Flex, también hemos dicho que se implementa la tecnología de procesamiento de audio Clear Dialogue, que consigue distinguir las palabras dentro del sonido que estemos reproduciendo para ofrecer una distinción más clara de los diálogos de nuestras canciones o de nuestra experiencia multimedia, como puede ser tanto el gaming como nuestra serie o nuestra película preferida, para poder disfrutar de estos diálogos sin perdernos ni una sola palabra y con total claridad. Por si todo esto fuera poco, si decidimos utilizar los altavoces para comunicarnos, podemos implementar el software Smart Common Kits de Creative, que nos va a ofrecer o nos va a permitir disfrutar de unas comunicaciones más claras gracias a este software y que funciona con cualquier auricular o micrófono externo, implementando funciones como Voice Detect, que detecta tu voz para mutear o desmutear el micrófono cuando empieces a hablar, evitando que cuando estés callado se cuelen ruidos ambientales en la conversación, o una cancelación de ruidos bidireccional para ofrecer una comunicación más clara y libre de ruidos de fondo. Si pasamos a ver físicamente los altavoces, aunque vosotros ya los habéis visto bastante a estas alturas del vídeo, encontramos un diseño que, como veis, es extraordinariamente compacto, es sencillo, es bonito y fijaos que únicamente tenemos un cable USB Type-C al ordenador y otro a la alimentación si queremos sacarle el doble de potencia, y uno bastante largo entre los dos altavoces para que podamos manejarlo o ponerlo en la ubicación que más nos convenga, incluso que tengamos un monitor grande. En lo referente a la botonera encontramos un botón para la iluminación, un botón para el Bluetooth y una rueda selectora que en modo predeterminado nos servirá para manejar el volumen de los altavoces y obviamente también para la configuración de la iluminación. Y sí, he dicho un botón Bluetooth porque, a pesar de que hemos dicho que se conectan por USB Type-C al ordenador o a una fuente de alimentación en caso de que no lo vayamos a usar con un PC, también tenemos conectividad Bluetooth para disfrutar del audio de nuestro dispositivo móvil, bien sea un teléfono o una tablet o cualquier otro reproductor con Bluetooth, para disfrutar de este audio. Además, también encontramos un jack para micrófono, o sea, para headset combinado, y uno específico para micrófono por si deseamos conectarlo directamente aquí y no estar trasteando o cacharreando con la torre del PC. Gracias a esto tenemos todo nuestro audio centralizado a través de nuestro Creative Pebble Pro, evitando tener que estar buscando conexiones en la parte trasera del PC y simplificando muchísimo todo a la hora de gestionar el cableado. Dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Como he dicho en más de una ocasión, yo personalmente no es que tenga un escritorio excesivamente grande, y si fuera más grande probablemente metería más cosas o más periféricos en él, así que el espacio siempre es algo que priorizo mucho a la hora de escoger mis dispositivos o mis periféricos. Y la verdad es que en lo referente a audio ya he probado barras de sonido compactas, pero sin lugar a dudas no hay nada que ocupe tan poco como estos preciosos altavoces, porque además hay que decir que tienen un diseño minimalista, simplemente precioso, y que encajan a la perfección en cualquier tipo de ambiente. En lo referente al audio, un audio digno de Creative, simplemente impresionante, con unos bajos potentísimos para su pequeño tamaño, bastante solventes, incluso aunque no tengamos en cuenta el tamaño. Personalmente yo no necesito un subwoofer, puesto que no me gustan los bajos sobredimensionados que empañen o que oculten o tapen el resto de frecuencias, y estos Creative Pebble Pro ofrecen el audio simple y llanamente perfecto, como me gustan, con un diseño compacto, con un toquecito de retroiluminación regulable, que lo podemos apagar en el caso de que no queramos retroiluminación, y podemos conectar nuestro teléfono móvil. Sinceramente, no creo que algo tan pequeño y con un precio tan asequible pueda ofrecer más, ya que tenemos diseño, tamaño compacto, audio sublime y un precio más que comedido. Sin lugar a dudas, un regalo perfecto para estos reyes. Muchísimas gracias. Y se nos olvidaba los galardones Premium recomendado, calidad, precio y diseño, ya que a pesar de que conserva la esencia de los Pebble, que esto no tiene por qué ser malo, es una auténtica preciosidad. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.